Continuamos en Café y Té y bueno, ya llega el frío, llega ya la lluvia y apetece en casa ya estar más calentito. Hoy vamos a hablar de cómo podemos tener una calefacción en casa eficiente, eficaz, sobre todo basada en energías renovables. Para eso nos acompaña David Calvente, gerente de Innove. Muy buenas tardes, Hola, David. buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cómo podemos mantener nuestra casa calentita sin necesidad de tener que enchufar a la calefacción, a la red eléctrica, porque eso luego se ve reflejado en la factura y nos da unas sorpresas, ¿no, David? Claro, sí, se utilizan sistemas eléctricos como radiadores eléctricos o calderas eléctricas o sistemas incluso de gasoil o cualquier otro combustible fósil, el consumo se nota bastante. Si hacemos un cambio a un sistema de renovable, se ahorra pues casi un 60% o un 50% del precio del combustible, lo estaríamos ahorrando con estos sistemas. Ya lo hablamos hace un par de semanas del tema de que bueno, la inversión a la hora de elegir a una energía renovable al principio, ¿no? Bueno, pues nos puede resultar un poco, oye, tenemos que desembolsar un dinero, pero a la larga se está amortizando con creces, ¿no? Sí, siempre, siempre. Digamos, por ejemplo, si comparando una caldera de gasoil con una estufa de biomasa, ¿no?, que serían los combustibles un poco que están a más bajo precio y son combustibles ecológicos, pues estaría casi un 50% más económico que el precio del gasoil. Si el gasoil está casi a €1, pues estamos pagando el precio del combustible a 0,30, 0,40, entonces ahí se nota muchísimo y se amortiza un sistema muy rápido. Vamos a hablar hoy sobre todo de calefacción, de estufas. Bueno, aparte tenemos otras cosas de las que comentar, pero vamos a centrarnos un poquito en las estufas, ¿no? Vale. Que las podemos colocar en una casa, en una vivienda que tenga salida, me imagino, para el tubo de humos, ¿no? Sí, es así. O sea, hay diferentes tipos de estufas, también lo hay en calderas, dependiendo ya de si el uso va a ser para industria o va a ser para doméstico. Si es para doméstico, pues tendríamos las estufas de aire y de agua. Serían, por aire directamente, sale a través de un ventilador el foco caliente al salón o a la habitación que se coloca, y si son por agua, pues se distribuiría ese calor que produce la estufa a través de radiadores o de suelo radiante. Suelo radiante, que también tendríamos que poner un suelo especial. Exacto, sí, eso requiere ya una cierta obra, o bien en cogerla en la fase de construcción de la vivienda, o bien hacer una pequeña reforma. Existe un sistema para colocar sobre la solería existente, se puede montar un nuevo sistema. Que sería... Ahí lo traes, sí. Sí. A ver, lo voy a enseñar para que lo vea bien todo el mundo. Este sería el suelo que colocaríamos sobre nuestro pavimento. Tenemos nuestra solería en casa, colocaríamos esto y a lo mejor encima láminas de madera, por ejemplo. Por ejemplo, cualquier otro tipo de suelo. Sí. Imaginemos que tenemos un suelo y que queremos cambiar, a veces se pone encima, no hay que levantarlo, ¿no? Exacto, no hace falta levantar el suelo, simplemente colocar este sistema para que distribuyamos el calor a través de esos tubos. Eso crea una inercia en lo que es el hormigón de la vivienda, y eso es lo que nos distribuye el calor. Bueno, yo lo voy a sacar para que lo vean bien aquí. Nada, así sería colocado de esta posición, ¿no? No, sería plano en el suelo. Plano en el suelo, es decir, esto vendría en el suelo así, y quedaría boca arriba, ¿no? Exacto. Y encima iría el otro hormigón. Suelo, el hormigón. El hormigón y la solería. Y la solería, es decir, no podríamos colocar directamente encima de esto un suelo de madera. También. Se echa su hormigón y se coloca por encima vale, pero siempre el parquet o la madera. Siempre un hormigón entre el nuevo suelo y la capa esta. Claro, el efecto, digamos, que hace este sistema es que crea una inercia en ese hormigón. Es como si tuviésemos una batería ahí acumulando ese calor para soltarlo gradualmente. Bueno, pues me parece curioso, pero tenemos también que estuvimos en Innove, que además tenemos que recordar que estáis en Nueva Estebuna. Exacto. Bueno, pues en el río, vamos, al borde del río, ¿no? Al margen del río. Al margen del río, que no me salía la palabra. Estáis allí y estuvimos allí, aquí es vuestra empresa, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de todo lo que tenéis, pero sobre todo centrándonos hoy en calefacción, que es lo que toca en este tiempo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿esos son chimeneas? Esos son exactamente insertables, sí, chimeneas insertables. Eso es el combustible que se utiliza para este tipo de estufas, que sería el pellet,
Ahí, en grande, lo que hemos visto, exacto, la muestra, ¿verdad? La muestra, correcto. Para el suelo radiante. ¿Y esto? Esos son sistemas de calefacción, digamos, es techo solar. Es la placa solar tradicional convertida en teja para que no se vea nada desde el exterior, Bueno, queda totalmente integrado. Transparente, imagino que debajo iría ya el sistema, ¿no? Exacto. De la teja. teja. Los tubos y... Esto es lo que utilizamos, ¿verdad? Esos son los combustibles. ¿Cómo se llama este combustible? Este de allí sería el pellet, y, perdón, el de la izquierda era el pellet, y el otro es astilla, que ya sería un combustible para uso industrial, no para el uso doméstico. ¿Este tipo de estufas? Eso es una estufa de pellet de aire, daría, digamos, ese foco de aire caliente a la habitación. Sí. Y, bueno, pues eso es el proceso de encendido, digamos, de la estufa. La cargamos del combustible, de pellet en este caso. Sí. La cargamos y, bueno, pues va iniciándose poco a poco el proceso, ¿no?, de encendido. Exacto, va gradualmente, según la temperatura que se le pida a la estufa, va alimentándose ella con un motor de alimentación, va echando exactamente el combustible que necesita. Podemos nosotros, como en una calefacción normal o un aire acondicionado, podemos marcarle la temperatura que queremos que alcance la habitación, ¿no? Sí, es una de las ventajas de este tipo de sistemas, que no es como una chimenea de leña, que según el tamaño del palo que eches, pues tendrá una potencia calorífica. En este caso, regulamos la temperatura y ella sola va a regular el combustible que necesita y la salida de aire que tiene que dar. Nosotros nos tenemos que encargar de llenarla de combustible, ¿no? Sí, me imagino. Ahí la estamos viendo. Se rellena. Me imagino que hay que estar pendiente de que no se agote, ¿no? Siempre ir rellenando. Correcto, tiene una torba, ¿no?, que tiene una autonomía. Esa torba pues puede ser, si es en este caso, por ejemplo, son unos 20 kilos, que es prácticamente lo que viene en un saco, y pues daría pues una autonomía de un día, día y medio, 2 días, en función de la potencia que le estemos pidiendo y también del espacio que vayamos a calefactar. Entonces, un saco de 20 kilos tendríamos... Un saco sería de 15 kilos. 15. Sí. ¿Tendríamos para cuántos días? Ahora en invierno que la encendemos, pues, imagínate, todas las tardes. Es muy complicado decirlo porque es en función de la potencia de la estufa. Claro. Una estufa puede consumir desde 0,5 kilos hasta 2 kilos a la hora. Entonces, si lo pones a potencia máxima para una casa de 100 metros, puede estar consumiendo 1,5 kilos, pues casi con un saco tendrías al día. Entonces, con un saco tendrías al día. Pero es fácil de almacenar, ¿no? Son sacos... Sí. Y tendríamos que estar previstos siempre de cuántos sacos al mes. Ahí vemos, ahora hablaremos de este tema, pero ahí vemos como no emite humos, ¿no? Apenas. Exacto. Apenas. Una vez que se arranca la estufa que produce el encendido, ya lo que tendría sería la combustión con una eficiencia muy alta, a partir de un 90 y tantos % de eficiencia, con lo cual no hay una salida de humo visible, solo saldría el CO2. Esto último que estamos viendo son unas placas también para calor. Exacto, sí. Esos son unos paneles que, igual que el panel de agua caliente que hablamos en la otra ocasión, este calienta y produce la salida de aire caliente, con lo cual es muy efectivo, por ejemplo, para casas que no tienen mucho uso, para quitar la humedad, porque siempre están metiendo ese aire caliente y renovando el aire de la vivienda. Esa la pondríamos en el exterior. Exacto, la placa iría en el exterior con el tubo de aire hacia el interior de la vivienda para que siempre meta esa potencia de calor. Claro. Quita la humedad y consigue una temperatura adicional en la vivienda. Una temperatura agradable para estar. Además no necesita alimentación, se alimenta ella sola, el ventilador lleva una plaquita fotovoltaica que se alimenta, es solo colocarla y empezar a funcionar, es muy práctico. Bueno, como hemos visto la estufa, porque aquí tenemos el combustible, le podemos enseñar este combustible. ¿Este sería para qué tipo de estufas, el que tenemos aquí? Eso sería ya más bien para calderas. Para calderas. Exacto, calderas de uso industrial. Industrial. Ese es el que utilizaríamos aquí. Eso es una especie de madera, ¿no? Es madera triturada, simplemente. Sí. Y la otra que tenemos que son... Y lo otro son los pellets, que igualmente es madera, todo es un producto ecológico, y lo que hacen es triturarlo y lo compactan, lo presionan para hacer ese tipo de, parece pienso. Y este sí iría más destinado al tipo de estufas de uso, ordinario para casas, ¿no? Para viviendas. Para viviendas habitual, que hemos visto, ¿no? Correcto, así es. Y cuando yo te preguntaba, pues el tema de ahorramos espacio, porque la madera es muy complicada de almacenar, de traer, de llevar, ¿no? En este caso ahorramos espacio y también nos cuesta más barato comprar este tipo de combustible que la madera. Pues sí, el combustible en sí viene en sacos, como decía.
es muy fácil de administrar a la estufa porque viertes el saco simplemente, lo puede hacer cualquier persona. Y el precio pues depende de la cantidad siempre que se compre. Si es un solo saco pues a lo mejor está sobre los 4,5 € o así. Pero si compras un palé completo, que ya traería unos 60 y tantos sacos, pues saldría más económico. Claro, a más cantidad siempre, como en ocurre todas igual que con la leña. Si compras y tienes para almacenar, pues sale muy barata. Si compras solo en la gasolinera pequeños palés, pues sale muy cara. Este tipo de estufa que hemos visto el ejemplo de cómo la encendemos, de cómo, ¿cuánto tiempo tarda desde que empezamos a verter y queremos encender hasta que sale la llama y empieza a calentar? Pues tarda muy poquito, a lo mejor en menos de un minuto está ya la llama en funcionamiento y ya está generando ese calor. Eso es otra de las cosas que también nos ahorramos, porque encender el fuego de una chimenea a veces es complicado, que si tenemos que usar algún líquido, que si vamos a usar algunos truquitos, hay gente que echa, no sé, pues cartón, hay gente que empieza pastillas de encendido, nos estamos ahorrando todo esto también, ¿no? Sí, sí, es automático, lleva una resistencia de encendido que es parte del consumo eléctrico que tendría ese aparato, porque necesitamos crear la llama, entonces esa resistencia es la que prende el combustible y a partir de ahí ya solamente estaría proporcionándole combustible y sacando el aire caliente, ya no habría otro consumo eléctrico. Y en el caso que no tengamos la posibilidad de instalar una estufa porque no tengamos cómo sacar el tubo, porque siempre eso tiene que estar con un tubo, siempre con un tubo para que salga el humo. Lo que pasa es que contamina mucho menos que una chimenea tradicional, ¿no? Bueno, lo que es el CO2 que produce, al ser una combustión muy eficiente, siempre disminuyen ese porcentaje de CO2. La ventaja es pues, que esa combustión también muy eficiente pues, hace que el humo no sea visible a la salida de la chimenea. Solo se ve en el arrancado, que es cuando todavía la combustión está arrancando, está empezando a arder. Y si ponemos una temperatura a la chimenea, a la estufa que hemos visto, no sé, y queremos que en la habitación haya una temperatura de 23, 24 grados, no sé los grados, y de repente notamos que hace calor, ¿podemos programar para que baje un poco la temperatura? Sí. ¿Se programa igual que cualquier aparato? Igual que un aire acondicionado, por ejemplo. Lleva su programación, puedes ponerlo por semana, ponerlo cada día que se programe a una hora a cierta temperatura. Es totalmente personalizable al uso, depende también de los modelos, hay modelos más manuales, hay modelos automáticos, semiautomáticos. Claro, habrá modelos que tú le pones ya el día, la hora y cada día cuando llegas a casa ya está calentito. Exacto. En la estufa otra cosa quería preguntar, sobre todo para las personas que tienen niños, ¿es peligrosa? ¿Quema? ¿Dónde no pueden tocar los niños? Pues la estufa en sí, lo que es la carcasa, lo que es el material que está fabricada, la puede tocar cualquier persona y está caliente, pero no llega a quemar. El cristal sí, claro. Cualquier crío puede poner la mano y eso sí puede llegar a quemar. Hay que tener cierta precaución en ese sentido. Exacto, de no dejar a los niños que vayan a